Buenos días chicos y chicas, el día de hoy continuamos con el siguiente tema, que viene a ser la cadena alimenticia. La cadena alimenticia es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies. Obviamente, todas estas especies tienen que estar integradas en una comunidad biológica. Ahora, son diferentes tipos de comunidades biológicas por los diferentes tipos de ecosistemas. La cadena gráfica trata de quién se alimenta de quién en la naturaleza. Y denominamos cadena trófica a la cadena alimenticia, puesto que una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y de energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. Está compuesta por eslabones que adquieren la energía para alimentarse de la especie anterior, obviamente todas dentro de una gráfica. Dentro de cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones. Obviamente tienen que estar los productores, consumidores de primer orden, segundo orden y los descomponedores. Pero ustedes se preguntan, ¿qué son los productores? Los productores son los también conocidos como autótrofos, que son aquellas especies, básicamente en este caso plantas, que fabrican su propio alimento a través de energía solar y sustancias simples. Ahora, luego tenemos a los consumidores de primer orden, que son aquellas especies cuya alimentación es basada a través de las plantas, es decir, son los herbívoros, son los que se alimentan de los productores. Luego tenemos a los consumidores de segundo orden, que también son los denominados secundarios, porque son las especies carnívoras, es decir, son los que se alimentan de otros animales, en este caso del primer orden. Y para finalizar tenemos a los descomponedores. Los descomponedores son aquellas especies que se encargan de los restos de otros eslabones pasen a formar parte del suelo, de la humus. En este caso, el eslabón que se encuentra vendrían a ser los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimenten de los desechos vegetales y animales. Para eso, más o menos, nos ubicamos en la siguiente imagen. Obviamente partimos todo desde las plantas, luego pasan a los pequeños animales que se encargan de consumir las plantas, luego a los animales un poco más feroces que se encargan de consumir a los de primer orden y luego, obviamente, el ciclo de la vida termina con la muerte de estos animales y la formación del humus y de los descomponedores adaptando a nueva alimentación. También podemos ver el ciclo de una cadena acuática que incluye varios niveles de productores y consumidores. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, la cadena alimenticia acuática grafica la manera en que las especies que viven en el agua se alimentan y adquieren energía de otras especies anteriores a ellas. Dentro de cada cadena siempre se van a distinguir posiblemente cinco. Vamos con los fotoautótropos. Los fotoautótropos son los que conforman la base de toda cadena alimenticia acuática. ¿Qué quiere decir esto? Que son organismos unicelulares conocidos como fitoplancton, que son los productores que se llevan adelante el proceso de la fotosíntesis. Gracias a ellos ganan la luz del sol y producen diferentes tipos de compuestos orgánicos, además de oxígeno. Después de ellos continúan con los herbívoros, que son aquellas especies acuáticas que tienen una dieta a base de plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas especies pueden vivir en la superficie del agua, como por ejemplo tenemos a las medusas, a los moluscos, o también se pueden estar ubicados dentro del agua, como por ejemplo tenemos a las tortugas y ciertas especies de peces, que al mismo tiempo son el alimento de otras especies acuáticas carnívoras. Con ello llegamos a los carnívoros, que son las especies que pueden ser de distintos tamaños, como por ejemplo tenemos las sardinas, los pulpos, los calamares, que son algunas de las especies que integran más o menos este eslabón que se encargan de consumir a las especies que adaptan a los herbívoros. Y por último tenemos a los descomponedores, que son organismos que descomponen el resto de los organismos sin vida. Ahora, la idea es la siguiente. Todo nace a partir en este caso, la capturación de la luz y el aire en la producción de diferentes plantas dentro del agua. A partir de ella nacen cierto orden de cadena alimenticia en un primer animal que se encarga de consumir esto. Luego viene otro animal que consume a este, el que se encargó
de consumir las plantas. Luego viene un carnívoro y consume al que consumió las plantas. Y así va la cadena. Una vez que llega un carnívoro mayor y mayor hasta que llega a su descomposición, en el cual suele generar humus necesario para la fabricación de nuevas plantas dentro del mar, para que se pueda seguir generando obviamente esta cadena trófica. Vamos con un siguiente ejemplo, por ejemplo, con el ejemplo de las jirafas, que son consumidores que se alimentan mucho de lo que son las plantas. Dentro de la cadena alimenticia terrestre se identifican tres roles distintos. Miren, ya estamos en la terrestre, ya vimos la acuática. Dentro de la terrestre tenemos los productores, que son los vegetales que producen energía solar a través de la luz, obviamente. Luego vienen los consumidores, y es aquí donde se dividen varios. El eslabón de los consumidores siempre se van a diferenciar diferentes niveles, que pueden ser los primarios, los secundarios y los terciarios, y después los diferentes omnívoros y los descomponedores. Los consumidores primarios son las especies que se alimentan de las plantas, frutas o vegetales. Por ejemplo, tenemos la oveja, el conejo, la jirafa, la vaca, etc. Después tenemos a los consumidores secundarios, que son las especies carnívoras que se alimentan de los primarios. Por ejemplo, tenemos la araña, la serpiente, el búho, etc. Y por último tenemos a los consumidores terciarios, que son las especies que se alimentan de tanto de los consumidores primarios como de los secundarios. Ahora, aquí también tenemos llamados a los que son los depredadores. Por ejemplo, podemos tener aquí a un león, a un tigre, a un águila, a una pantera, etc. La idea es de que ellos consumen y predominan al anterior y consigo al anterior. Bueno, también debemos incluir en esta cadena lo que son los omnívoros. Los omnívoros son los consumidores y productores, porque son los consumidores y también son los productores primarios, tanto de plantas y animales. Ahora, ¿qué tipos de animales tenemos aquí dentro de los omnívoros? Podemos incluir a la ardilla, al zorro, algunas tortugas, y hasta nosotros mismos los consideramos omnívoros, porque aparte que adaptamos dentro de nuestra cadena alimenticia ciertas plantas, de igual manera lo hacemos con ciertas carnes, Luego también tenemos como último eslabón de toda la cadena alimenticia los descomponedores, que son las especies que se alimentan de todos los restos de los organismos sin vida, que pasan a formar parte obviamente del suelo. Por ejemplo, tenemos las bacterias, los insectos, los hongos, etc. Importancia de la cadena alimenticia. La importancia de la cadena alimenticia radica en que refleja cómo se van a relacionar las diferentes especies que integran un mismo ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a ver cómo se alimentan y transfieren su energía. A través de la cadena alimenticia siempre se va a mantener un equilibrio dentro de la naturaleza. Continuamos con ejemplos de cadena alimenticia. Los pájaros se alimentan de gusanos y luego pueden ser alimento de otros animales. Esta es una continuación de un ejemplo también de una cadena alimenticia. Como por ejemplo, podemos dar otras diferentes, como las mariposas, que se alimentan de néctar y a la vez son el alimento de otros insectos, que son el alimento, por ejemplo, de los murciélagos, que cuando estos mueren son descompuestos por órganos y gusanos y forman parte, obviamente, del suelo. Otro ejemplo podemos dar a las gallinas, que se alimentan obviamente de maíz, y sus huevos son el alimento de las comadrejas, que al mismo tiempo son cazadas por las serpientes, y tanto que los huevos también pueden ser alimento de nosotros mismos, pasan por un tipo diferente de cadena alimenticia. También podemos dar como ejemplo las cebras, que se alimentan a base de hierbas y arbustos, y suelen ser cazadas siempre por lo que son los cocodrilos, los leones, pero cuando mueren, son el alimento de los descomponedores, que son las bacterias, los gusanos, los hongos. También podemos ver como ejemplo las sardinas, que se alimentan de plancton, que el plancton lo encuentran en el mar, recuerden, son como hierbas, que son el alimento de las especies como el bacalao o el areneque, que son devoradas por los delfines. ¿Qué quiere decir esto? Que los delfines se alimentan de ellos. Estos últimos son alimentos de las orcas. Los delfines son alimentos de las orcas. Cuando mueren, son descompuestos por lo que vendrían a ser los crustáceos y las bacterias, que se encargan de realizar todo el proceso de descomposición. Y por último tenemos a las langostas, que comen hojas, pero son el alimento de los sapos, que a su vez son el alimento de las serpientes.
Bueno, la cadena alimenticia acuática del ser humano es diferente, porque dentro de la cadena alimenticia acuática existen 5 tipos de consumidores. Dentro de ellas se encuentran los omnívoros, que son los que se alimentan tanto de vegetales y animales. En esta categoría se puede ubicar al ser humano. Ahora, el ser humano puede consumir crustáceos, moluscos, peces, mamíferos y reptiles, tanto que el agua dulce o salada, si bien es cierto que los seres humanos no habitamos en agua salada o agua dulce, como tampoco lo hacen las aves. Entonces se pueden valer de distintas técnicas para alimentar las especies que habitan allí en esas determinadas zonas. Son diferentes tipos de adaptación que cada cadena alimenticia toma. A ver, algunos instrumentos que usan los seres humanos para pescar son las redes, las jaulas, las cañas de pescar o el arpón. Y esto se puede pescar desde la orilla, desde embarcaciones o en forma subacuática como atracción a los diferentes tipos de animales que puedan estar dentro del medio acuático para desarrollar una diferente cadena alimenticia en la que estén incluidas tanto los animales acuáticos como el ser humano, y el ser humano termine siendo como el depredador, pero en algunos casos también el depredador puede ser depredado por alguna especie acuática. Bueno chicos, esa ha sido la clase del día de hoy, espero que les haya gustado. A continuación tienen que realizar obviamente un resumen, mapa conceptual o cuadro sinóptico del tema y responder las siguientes preguntas que se encuentran ahí. Bueno chicos, esa ha sido toda la clase del día de hoy, nos volveremos a encontrar.